¿qué onda? Podemos escucharte. Aquí. No, gracias, Lore, a ti.
a aprender muchísimo, ¿no? Vamos a retarnos también muchísimo, quizás las formas tradicionales en las que conceptualizamos tanto al Estado mexicano, la política, los niveles de gobierno y el activismo de la academia. Así que te doy la bienvenida, Orlando, con muchísimo gusto. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y pues le doy la palabra a mi compañera y colega Sutsuki Heredia, quien hará la presentación de la semblanza del doctor Orlando. Gracias, Orlando. Bienvenido y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Lore. No sé si ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, pues me voy a permitir leer una semblanza curricular de nuestro conferencista del día de hoy. Él es el doctor Orlando Aragón Andrade, es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Realizó un postdoctorado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal, en donde participó como investigador del proyecto Alicia, Espejos Extraños, Lecciones Insospechadas, auspiciado por el Consejo Europeo de Ciencia. Actualmente, como ya lo señalaba Lore, es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, y es también coordinador del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado de la misma institución. Forma parte de diferentes redes académicas, como la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente coordina el proyecto de Ciencia de Frontera, Caleidoscopio, Innovaciones Políticas y Jurídicas de las Comunidades Indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano, bajo los auspicios del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología y el proyecto PAPIT, la nueva utopía purépecha, balances, desafíos y aprendizajes a 10 años del reconocimiento del derecho al autogobierno indígena en Michoacán, bajo los auspicios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del SNI del CONACYT en el nivel 2 y cuenta con el nivel C dentro del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado 3 libros de autoría completa, coordinado 2 colectivos y más de 50 artículos científicos y capítulos de libro en castellano, en portugués y en inglés. Su último libro es Descolonizando el Constitucionalismo, más allá de las promesas falsas e imposibles, editado junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo y publicado por ACAL en el año 2021. Su trabajo académico ha sido reconocido por distintas instituciones de México, como lo ejemplifica la mención honorífica que su último libro de autoría, El Derecho en Insurrección, hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán, recibió en la categoría de libro científico del Premio Nacional Antonio García Cubas 2019, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo mejor de la producción editorial en las ciencias antropológicas y en la historia de México. De manera indisociada a su trabajo académico, acompaña y asesora política y legalmente desde hace 11 años distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México desde el colectivo Emancipaciones, del cual es miembro fundador. Bienvenido a nuestro seminario, doctor Orlando. Te cedemos la palabra y te escuchamos con atención. ¿Qué tal? Gracias a todas, a todos, a la doctora Sutsuki y claro, a la doctora Lorena por la invitación, a todos pues y a todas por su atención. Pues en algunas palabras que quiero compartir, pues de mi experiencia, de mi trabajo, tanto académico como, ¿cómo se dice?, como intelectual, que he estado realizando en los últimos años, y sobre todo con un proceso emergente que ha cobrado una centralidad que yo creo que
pocas veces se ha podido apreciar en el contexto de Michoacán y de México, que tiene que ver justamente con los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, y más específicamente en el impacto que estos están teniendo en la lógica del Estado, en el gobierno local, en el gobierno municipal y, por lo tanto, en la base del Estado mexicano mismo, ¿no? A esto que le hemos llamado el cuarto nivel de gobierno, haciendo una clara alusión, por supuesto, a que en México, en nuestro país, tenemos un sistema federal que se compone pues, por 3 niveles de gobierno: la federación, la entidad federativa y el municipio. El cuarto nivel de gobierno sería finalmente un nivel adicional al que ya existe o a los que ya existen y que están reconocidos en la Constitución y en nuestro sistema político e institucional en el Estado mexicano. Empezaría pues un poco poniendo en contexto de dónde viene todo esto, para después ir a las implicaciones que nosotros vemos y que se dirimen, se discuten, se disputan en nuestros días, justamente estas posibilidades de repensar, de reformular y de reformar el Estado desde su base. Bueno, esta historia de lo que hoy, pues como les decía yo, concebimos o intentamos caracterizar como un cuarto nivel de gobierno, tiene un origen, pues, lejano, vamos a decirlo de alguna manera. De hecho, en la fundación del Estado mismo está su raíz, del Estado mexicano, pero en una temporalidad corta, pues lo podemos retrotraer a un momento relativamente también reciente, que va a derivar de un contexto también, me parece, del siglo XXI, que trae por consecuencia una movilización de las comunidades indígenas, y me refiero al tema de la seguridad en Michoacán y, bueno, en gran parte del territorio, la violencia que se empieza a producir por, digamos, todo el cambio de políticas de seguridad y el aumento de poder del crimen organizado, las actividades ilícitas que se van desprendiendo, digamos, también de esta fuerza, de esta nueva presencia y también de los fenómenos de reconfiguración criminal que va sufriendo ciertas autoridades, ciertos niveles del Estado mexicano, pues van poniendo en crisis, en jaque, frente a desafíos muy serios a las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, para los que nos sigan de acá de Michoacán y que estén un poco familiarizados con la situación, y bueno, también seguramente mucha de la gente conocerá el caso pues de la comunidad de Cheranqueri, que justamente en 2011 salta a los medios de información por convertirse en una experiencia de organización comunal que logró de alguna manera hacer frente a estos desafíos, es decir, frente al despojo de su bosque, frente a la inseguridad que vivía la comunidad, frente a justamente un gobierno municipal corrupto, una policía municipal corrupta, logra la comunidad regresar, reinventar sus formas de organización tradicional para generar una alternativa que al mismo tiempo permita la reconstitución de sus bosques, que al mismo tiempo genere un modelo de seguridad basado en las rondas comunales que les permitan desplazar a la policía municipal y, ¿cómo se dice?, y instituir una nueva figura de seguridad que conocemos ahora como la seguridad comunal, y al mismo tiempo, pues, lograr el reconocimiento de derechos políticos que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, que en este caso consistió en la elección fuera del sistema de partidos políticos para sus autoridades municipales, y sobre todo lo que quizás es más importante para este antecedente va a ser justamente la posibilidad de elegir una autoridad municipal fuera del canon del ayuntamiento, es decir, del ayuntamiento constitucional, es decir, de un presidente municipal, una serie de regidores, un síndico, etcétera. Ir más allá de eso y elegir un consejo mayor de gobierno comunal, ¿no? Por supuesto, el origen, como les digo, de esta serie de
derechos que van a ganar en el Tribunal Electoral y del cual pues a mí me tocó ser parte como abogado de la comunidad, tienen un origen distinto, no inician por la lucha de la autonomía o del autogobierno o por derechos, tienen un origen centrado en la defensa del territorio, centrado en la necesidad de brindarse seguridad, pero justamente el devenir del proceso de organización y de la lucha va a terminar derivando a la necesidad de llevar una serie de juicios para que no regresaran los partidos políticos, para que no rompiera el nuevo pacto comunal que se había instituido a partir justamente de esta movilización y que pues finalmente termina en una serie de reconocimientos judiciales innovadores en México hasta a ese momento no vistos en el país, que derivan en lo que ya les conté, ¿no? La primera también formulación explícita de este derecho que hoy conocemos como autogobierno indígena y que, digamos, ya lo vemos muy seguido en las noticias, en el discurso de los políticos, etcétera. El derecho al autogobierno, para hacer un pequeño paréntesis, es un derecho que deriva del derecho de autonomía, a su vez, del derecho de libre determinación. Es decir, generalmente hablamos de estos tres derechos como si fueran sinónimos, pero no lo son. Digamos, son derechos que están conectados entre sí, pero que abarcan dimensiones distintas. En el caso de Cherán, es cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es el máximo tribuna en donde se disputan los derechos políticos en México, va a dotar ya de contenido por primera vez en la historia al derecho al autogobierno, ¿no? ¿Y qué contenido le va a dar? Pues justamente el que ya les comentaba yo. Por un lado, el derecho de las comunidades indígenas que son cabecera municipal, que son la capital del municipio, a elegir sus autoridades municipales fuera del régimen de partidos políticos y de acuerdo más bien a sus usos y costumbres, o como se dice en sede judicial, a los sistemas normativos internos. Y la segunda cuestión que va a reconocer es la posibilidad de que la comunidad elija a una figura distinta a la que establece el artículo 115 de la Constitución, que es nada más y nada menos pues que el ayuntamiento. Y que como sabemos, bueno, sobre todo ustedes, muchos de ustedes que estudian, que son expertos, que son estudiantes de historia, pues proviene desde la propia colonia esta figura, ¿no? Que ha tenido sus avatares y sus cambios, pero digamos es una de las herencias coloniales de nuestro Estado mexicano. Con posterioridad a este caso muy conocido, muy mediatizado de Cherán, va a una serie de procesos también de resistencia y de lucha, muchos impulsados por las mismas razones de violencia, de inseguridad, de despojo del bosque, etcétera, y a la par una serie de viejos problemas que las comunidades indígenas en Michoacán han venido enfrentando, como, por ejemplo, la desigualdad en la administración del presupuesto público en los municipios. Algunas comunidades, al ver el proceso de Cherán y sobre todo ver que el tribunal podía ser una puerta para que se garantizaran y pudieran acceder al ejercicio de ciertos derechos, van a llevar otro tipo de demandas, otro tipo de planteamientos a justamente el tribunal y bueno, en parte, como ya lo dijeron, y eso quizás debí de haberlo enfatizado más, los llevó también al colectivo Emancipaciones, que es donde yo también participo, trabajo y llevamos los asuntos de Cherán. En 2015 se nos acercaron dos comunidades para pedirnos nuestra ayuda ahí en la comunidad de Cherán, que se trataban de los casos de San Francisco Pichátaro y de San Felipe de los Herreros. San Francisco Pichátaro pertenece al municipio de Tingambato y San Felipe de los Herreros pertenece al municipio de Charapan. Los dos municipios, pues como saben, ubicados en la meseta purépecha de Michoacán. En el caso de estas dos comunidades, a diferencia de Cherán, se tratan de poblaciones, de comunidades que están circunscritas en lo que conocemos acá en Michoacán como tenencias. Es decir, no son la capital
de su municipio, sino son poblaciones subordinadas a otra población que es quien controla el poder municipal, el gobierno municipal, y que su principal queja de estas dos comunidades, de Pichátaro y de San Felipe, era básicamente el gobierno municipal, el ayuntamiento, nos tiene en el olvido, nos tiene marginados, no se ocupa de nuestras necesidades, no gasta casi nada en las necesidades de nuestras comunidades y nos parece una injusticia. Nosotros creemos que requerimos, que debemos de lograr que el presupuesto que llega a la administración municipal se distribuya de manera equitativa entre todas las poblaciones y no se lo quede todo las capitales de los municipios, ¿no? Es decir, el problema de la administración centralista de nuestro país, pues no nada más es de la federación, como muchas veces se quejan o nos quejamos en nuestro país, no es nada más entidad federativa en donde, claro, la mayoría de los recursos y de los servicios los tenemos en la ciudad de Morelia y después en los municipios del interior del estado llega pocas cosas, ¿no? Sino que en el propio municipio, pues obviamente la mayor parte de los recursos que se llegan para las funciones de gobierno, para los servicios básicos, se quedan en las cabeceras municipales y no bajan a las tenencias, mucho menos a las encargaturas del orden que viven y han vivido en el abandono. Decir que esto además, pues en el caso de las comunidades indígenas adquiere un matiz de racialización de la administración pública, ¿no? Y entonces, con este planteamiento y entendiendo de que se había abierto una nueva puerta para reclamar los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, se nos pide que busquemos una alternativa judicial para que estas comunidades pues, puedan tener un acceso más justo, más equitativo a los recursos que la federación destina al gobierno municipal para los servicios básicos. Y empezamos pues ahí un litigio, primero con la comunidad de San Francisco Pichátaro, que nos llevó un año en juicio en la Ciudad de México, en el cual básicamente se logró unir y por otro lado desarrollar el derecho a la autonomía y ampliar el derecho al autogobierno. ¿En qué sentido es lo que se hace estos litigios? Pues básicamente en decir que la autonomía de los pueblos y de las comunidades indígenas reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales abarcan una serie de dimensiones que se extienden por distintos ámbitos. Por supuesto, para elegir una autoridad por usos y costumbres, por supuesto, para tener su propia lengua, mantener su cultura, sus instituciones, pero también hay una dimensión económica del derecho a la autonomía. Y esa dimensión es básicamente, tiene, digamos, dos grandes brazos, ¿no? Por un lado, la participación efectiva de las comunidades indígenas en la vida política del Estado mexicano y por otro lado, el derecho a su propio desarrollo. Entonces, lo que parecía un asunto de dineros, ¿no? Un asunto de derecho administrativo, diríamos, en las ciencias jurídicas, se puede convertir en un asunto de derechos políticos, porque la autonomía está reconocida como el derecho político más importante de los pueblos y de las comunidades indígenas. Es así que se plantea el litigio, decir, no podemos ejercer autonomía ni funciones de gobierno sin recursos que nos permitan ejercerlos plenamente y en la práctica, porque se pueden ejercer ciertas funciones de gobierno, pero obviamente de manera muy limitada, como lo vienen haciendo las comunidades indígenas de manera histórica, pero siempre con una limitación pues muy, muy importante, ¿no? Cabe señalar que en estos casos, además, esta forma desigual de la administración del presupuesto público en la esfera municipal, realmente escandalosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pichátaro, teníamos que poblacionalmente
casi era del mismo tamaño de su cabecera municipal, de la población que controlaba el poder, el gobierno municipal, que es Tingambato. Tingambato representaba para aquel momento del 2015 algo así como el 36% de la población total del municipio, mientras que Pichátaro representaba el 33% de la población. Es decir, son lugares muy parecidos en dimensiones. Sin embargo, desde el siglo XIX que se instituyó el municipio de Tingambato, nunca había habido un presidente municipal de Pichátaro, mucho menos una presidenta, o como podemos imaginarnos. Y por otro lado, lo que en los últimos gobiernos destinaba los ayuntamientos, el presidente municipal de Tingambato para la obra, los servicios públicos de la comunidad de Pichátaro, rondaba entre el 3 y el 4% del presupuesto público que recibía. Es decir, a una población que representaba el 33% de la población total del municipio, se le destinaba solamente el 4 o 5% del presupuesto público total. La misma situación, esto es un ejemplo que pongo, pero es lo que nos explica también por qué tantas comunidades indígenas que son tenencias después buscaron y buscan, digamos, este reconocimiento, el ejercicio de estos derechos, porque es más o menos la misma situación en todo el estado y en todo el país prácticamente. Entonces, bueno, este caso nos permitió, como les digo, vincular, desarrollar más en el ámbito judicial el derecho a la autonomía y, por otro lado, que el Tribunal Electoral ahora expandiera cómo entiende el derecho al autogobierno. Y entonces, después de este caso de Pichátaro, que ganamos en mayo de 2016, de hecho, muchos de estos juicios se han ganado en mayo, por eso ahora en algunos textos hablamos de las primaveras purépechas. El tribunal lo que va a terminar diciendo es darle la razón a la comunidad de Pichátaro y ordenarle al gobierno municipal de Tingambato que transfiera la parte proporcional del presupuesto que le corresponde a la comunidad de Pichátaro para que sea ella y sus autoridades, de acuerdo a sus usos y costumbres, quienes la administren para ejercer las funciones de gobierno que antes el ayuntamiento ejercía en la comunidad, ¿no? Y con esto, pues se da un paso grandísimo, por decirlo de alguna manera, que ha permitido, pues, la historia reciente en Michoacán, que de una comunidad pasen a 24 comunidades que ejercen en tan solo, pues, prácticamente 7 años derecho al autogobierno, ¿no? Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que después del caso de Cherán, en donde el tribunal, todo esto es por resoluciones judiciales, todavía no está en la Constitución. Actualmente algunos de ustedes sabrán que se está discutiendo una reforma electoral, posiblemente se armonice ya ahí la ley, pero hasta ahorita todo sigue siendo por sentencias. Tenemos que el derecho al autogobierno implica la elección por usos y costumbres, la designación de autoridades municipales de carácter comunal más allá del ayuntamiento, y por otro lado también implica el ejercicio de la administración del presupuesto público para funciones de gobierno en las comunidades indígenas y para que éstas las ejerzan, insisto, de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? En realidad, cuando se hizo este juicio de Pichátaro, que después San Felipe a los pocos meses también ganó este caso, a los poquitos meses también le llevamos un juicio a Arantepacua, a la comunidad de Arantepacua y a otras tantas, no se tenía, por supuesto, quizás la visión clara del alcance que tenía todo esto, ¿no? Realmente creo que eso con el tiempo se fue expandiendo y nos permitió ir viendo que adicionalmente a este reconocimiento, a esta expansión de derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, se estaba caminando hacia una
movimiento hacia un proceso mucho más amplio que no se quedaba en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, sino que implicaba la propia configuración, el propio gobierno municipal como lo conocíamos hasta este momento. Y esto es importante porque, bueno, finalmente los pueblos y las comunidades indígenas con la materialidad del Estado que tienen cotidianamente contacto, pues es con el gobierno municipal y en las esferas que están, digamos, abarcadas por en lo cotidiano, ¿no? Entonces, al irse configurando todo esto, está, digamos, una doble novedad, ¿no? Que hasta la fecha está batiendo. Por un lado, la autonomía deja de cobrar un sentido muy zapatista, por decirlo así. El término autonomía, el término autogobierno, que cuando lo escuchamos, todavía creo que a la fecha seguimos pensando en el referente zapatista, porque tampoco es correcto decir que chiapaneco, en Chiapas también hay muchas formas de autonomía. Pasamos, digamos, a otras experiencias en donde estos derechos se pueden ejercer de otras maneras, con regímenes distintos y con aspiraciones y acuerdos también diferentes, ¿no? Y sobre todo, la otra dimensión es cómo es la relación de las comunidades indígenas que tienen reconocido este derecho con el Estado y el Estado con estas comunidades indígenas que tienen reconocidos estos derechos, ¿no? Que tienen un estatus jurídico y político diferente justamente por estos procesos judiciales que posteriormente van a dar la luz para que surja una ley orgánica municipal que está actualmente vigente en Michoacán y que también en las últimas semanas ha sido sujeta de discusión en la Suprema Corte de Justicia, en donde se reconoce justamente esta ley orgánica, este derecho que primero nace en los a una ley, ¿no? Bueno, de los derechos de las comunidades indígenas es lo que nos hace pensar y conceptualizar desde una perspectiva quizás distinta y diferente al activismo de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, las transformaciones que se están produciendo a nivel municipal en el Estado mexicano, ¿no? Y que, pues yo creo que una cosa que es muy importante decirlo es que además se están haciendo así, que todos estos procesos van avanzando a partir de asambleas y a partir de consultas generales a las asambleas, en donde se les pregunta justamente si están de acuerdo con esta forma de articulación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, lo que nosotros advertimos es que en Michoacán, pues de entrada y en otras entidades de la República, como Guerrero, Morelos, etcétera, se ha revivido una discusión que ha tenido, digamos, ya varios momentos, por decirlo de alguna forma, varios ciclos, ¿no? Desde el caso oaxaqueño, por ejemplo, también en donde se ha pensado la necesidad de reconocer la existencia de municipios indígenas, porque nuestro sistema político, en nuestro sistema constitucional solamente existen los municipios libres, el municipio, digamos, en homogéneo, por decirlo de alguna forma. Se ha planteado en otros momentos pues, la necesidad de reconocer municipios indígenas, ¿no? Que tienen una configuración distinta. El caso de Cherán y de Ayutla, de otros municipios que han venido surgiendo en los últimos 10 años, pues ya llevan a que en la práctica existan otros regímenes de gobierno municipal cruzados, obviamente, por los derechos de autonomía y de autogobierno. Y que estas experiencias, pues, digamos, tienen una naturaleza distinta a las experiencias de facto. Porque acá no estamos hablando de una serie de casos
que, digamos, por el control territorial de comunidades se declaren autónomos fuera del Estado. Estamos hablando de municipios que tienen este reconocimiento, ya sea vía judicial o ya sea por ley o por constitución local, que reciben presupuesto público, que tienen relaciones constantes y estables con otros niveles de gobierno del Estado, gobierno federal, que administran de manera comunitaria, asamblearia, por barrios ese presupuesto, y que también tienen un doble sistema de fiscalización, es decir, las asambleas y después, como se fiscaliza a cualquier gobierno municipal, pues a través de la Auditoría Superior de los Estados y de la Federación, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto que pasa a nivel municipal se traslada justamente a estas comunidades que no son cabecera municipal, que lograron como Pichátaro, como San Felipe, como Antepacua, un reconocimiento para el ejercicio de su derecho al autogobierno, en donde las funciones que tenían antes los ayuntamientos, las funciones de gobierno, los servicios básicos, la seguridad, la salud, las obras, las infraestructuras, todo lo que tiene el gobierno municipal como función, se le traslada a la comunidad y de la misma manera se le traslada el presupuesto público. Igual que el gobierno municipal de estos municipios indígenas, ya no es una discusión teórica, ni una posibilidad, la articulación de un régimen autonómico, de un régimen de autogobierno. Y bueno, cuando hablo de régimen de autogobierno, hablo de reglas claras que permitan justamente esta nueva relación que tienen las comunidades indígenas. Entonces, también estos autogobiernos, que son los más numerosos, que quintuplican a nivel federal quizás a los municipios que ejercen, a los municipios indígenas. Aquí nada más en Michoacán tenemos el caso de Cherán a nivel municipal y tenemos 24 comunidades a nivel submunicipal. Es lo que va a constituir el cuarto nivel de gobierno. ¿Por qué el cuarto nivel de gobierno? Pues porque básicamente ejercen las mismas funciones de gobierno que un ayuntamiento, pero de manera diferenciada y en una escala más pequeña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta situación, por supuesto que nos abre una discusión amplísima, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Primero revive una situación que, como yo decía al inicio de mi intervención, pues viene desde la configuración misma del Estado mexicano. El Estado mexicano, como sabemos, está sustentado, vamos a ponernos retóricamente religiosos, en un pecado original o en muchos pecados originales. Por supuesto que uno de ellos es la exclusión de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y dentro de esa exclusión del proyecto de Estado y de nación que se creó en el siglo XIX, una de las cuestiones más visibles fue una estrategia de colonialismo interno al no reconocer los territorios de las comunidades indígenas y al diseñar una política y una legislación de manera muy clara en la que a las comunidades indígenas se les subordinó a cabeceras y a poblaciones amestizadas o mestizas. No se les sometió administrativamente desde el origen del Estado mexicano. Entonces, ahora que las comunidades están reclamando estos derechos, en realidad tenemos un renacimiento de esa discusión que en los 90, que en años previos, por ejemplo, se planteó como formas de remunicipalización, ¿no? Es decir, las poblaciones que eran submunicipalidades, tenencias, etcétera, su lucha en algún momento fue hacerse municipios. Hoy ya no es jurídicamente, políticamente y administrativamente necesario volverte municipio para ejercer las funciones, tener los derechos y la personalidad legal que un ayuntamiento. Entonces, más bien están dando, digamos, por esta vía. Esta situación, como les digo, pues tiene una raíz profunda, no es nueva, por decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad está reviviendo una serie de procesos que se han construido
a lo largo de pues, los más de 200 años de vida independiente que tiene el Estado mexicano. Pero que ahora, justamente con esta entrelace de derechos humanos, derechos políticos de los pueblos indígenas y la configuración del Estado mexicano, está viendo una serie de ajustes, de transformaciones, que es lo que, como yo les digo hoy, pues de manera muy incipiente, vamos a decirlo así, está generando la necesidad y el desarrollo de una serie de mecanismos de armonización entre estas expresiones nuevas de autogobierno y su relación con el Estado mexicano y con sus órdenes de gobierno, con sus niveles de gobierno, con sus instituciones, ¿no? Entonces, la situación es esa. Hay una escala que debajo del municipio tiene funciones, tiene recursos, tiene obligaciones, tiene derechos dentro de un régimen legal que es el del Estado. Esta situación, como les digo, pues ha tenido, digamos, varios episodios históricos en donde los pueblos ya habían planteado esta demanda. De hecho, también hay experiencias de cuartos niveles de gobierno en el pasado, en décadas pasadas, en los 80s. Por ejemplo, en Tlaxcala hubo una experiencia muy interesante en donde también, no recuerdo si ya se les llama a las tenencias agencias o cuál es el nombre, porque en México cambia esta figura de submunicipalidad dependiendo de la entidad federativa. También tuvieron atribuciones y manejo de presupuesto público para ejercer ciertas funciones que tenían como gobierno, por decirlo de alguna manera. Esa experiencia de Tlaxcala fue efímera, desafortunadamente, y bueno, no trascendió. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, la novedad, digamos, con todas estas discusiones o con todos estos momentos que podemos identificar a lo largo de la historia, es que además se hacen con un lenguaje y con una retórica y en un momento de globalización de los derechos humanos y de transversalización de esos tratados internacionales en materia de derechos humanos con el orden constitucional, ¿no? Y entonces lo que se está configurando, como les digo, no solamente es que haya poblaciones que administren presupuesto y que ejerzan funciones de gobierno por reconocimiento jurisdiccional, por leyes ya emitidas desde acá, sino que además lo hacen de manera diferenciada a un ayuntamiento, que no tienen los mismos herramientas, los mismos elementos organizativos, culturales que un ayuntamiento, sino que entra justamente toda una diagonal que cruza estos elementos con la situación de la diferencia cultural, con la situación de la diferencia de organización política y de participación política, ¿no? Es decir, por ejemplo, los responsables del gobierno o de los autogobiernos en esta esfera de cuarto nivel de gobierno no son una persona tampoco, es un consejo comunal o una coordinación comunal, ¿no? Las formas de participación y de decisión de las obras y de los destinos en estos gobiernos también son asambleas, no es una elección que se hace cada 3 años, ¿no? Las formas de fiscalización empiezan primero por la propia comunidad en las asambleas, que es ante primero quien tiene que dar cuenta cualquier autoridad de una comunidad, sea un consejo comunal, sea el representante de bienes comunales, sea el jefe de tenencia, sea un juez, todas rinden cuentas, digamos, ante la asamblea, ¿no? La forma de ocupar espacio en estas administraciones comunales pues sigue teniendo una lógica parecida a la de un cargo, a la de una encomienda, a la de un servicio de la comunidad. Nadie va a ganarse o hacerse rico haciendo un cargo de consejero, mucho menos de consejero, que es lo más alto, mucho menos de los puestos más bajos, ¿no? Entonces, la cuestión es que actualmente en Michoacán nos encontramos justamente ante esta disyuntiva, ante estos desafíos que la emergencia y la expansión de estas comunidades indígenas están representando para el Estado. El gobierno del Estado, los ayuntamientos, en buena medida carecen de insumos, de instrumentos
para tratar de manera adecuada justamente a estas comunidades, a estos autogobiernos, debido a que la lógica de la administración pública también es homogénea y es monocultural, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que se convierten en una situación muy difícil para el entendimiento de la burocracia en el gobierno del Estado, porque pues también desconocemos muchísimo a las comunidades indígenas. No sabemos cómo están organizados, no sabemos cómo viven. Es parte también de la exclusión, marginación y discriminación que han sufrido a lo largo de los años, que el resto de la población ignoramos prácticamente su organización y muchas veces la invalidamos sin siquiera tener claro de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, una situación que explica la necesidad por un lado, pero también la dificultad y el desafío que nos requiere para pensar nuevos marcos justamente que permitan una vida armoniosa, equitativa y fuera de discriminación en la administración pública, es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el tesorero o la persona que va a administrar el presupuesto público en cualquier instancia que maneje recursos públicos, pues es una fianza, es una garantía de que si hace un mal uso del dinero, determinadas, digamos, la fiscalía, la auditoría u otras instancias podrá recuperar ese dinero para reponerlo, por decirlo de alguna manera. Y muchas de estas figuras, por ejemplo, están basadas en propiedad privada, ¿no? En la propiedad privada de los funcionarios. La situación es que, por ejemplo, en las comunidades indígenas, pues la propiedad, en la mayoría, no en todas, por supuesto, es propiedad comunal, entonces no hay propiedad privada. El tema, por ejemplo, de las obras, en muchas de las comunidades, las obras no son, y además eso tiene que ver con la misma forma de organización y de ser comunidad, no pueden ser dadas de alguna manera ¿cómo se dice? En licitaciones, sino se hacen por faenas, se hacen también por colaboraciones de las propias, de los comuneros, de las comuneras, de su mano de obra, para que rindan más ese recurso. Entonces, todas estas partes están siendo al día de hoy sujetos de una discusión, de una revisión y de una transformación desde el Estado, desde abajo. El tema de la seguridad comunal, que también ha estado, digamos, en discusión en las últimas semanas, ¿no? Las rondas comunales, las cuarichas, cómo se pueden incorporar en el sistema de seguridad nacional, si es que así lo quieren, por supuesto, ¿no? En el caso de Michoacán, pues, hasta donde yo sé, todos los autogobiernos que tienen reconocimiento les interesa eso, ¿no? Y les interesa no por, como dicen algunos colegas, que porque son oficialistas o algo así, sino porque obviamente cuando se trata de la vida de los comuneros, de sus jóvenes, etcétera, esperan que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Que es básicamente tener el equipamiento necesario, el adiestramiento necesario, etcétera. Porque, como yo les digo, en muchos de estos contextos y de estas comunidades lo que ha iniciado es el tema de la seguridad. Por eso, con la seguridad ha habido como un gran cuidado de lograr que las condiciones que tenga una comunidad para garantizarse a sí misma este derecho, pues sean las mejores, ¿no? Y no las que estén de manera, pues, más precarizadas. Entonces, estamos justamente en ese escenario y además ante una situación de expansión hacia otras entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos ya también varias experiencias que están luchando por esto, en Jalisco, en Puebla, en Oaxaca, en Nayarit también recientemente. Entonces, estamos viviendo un momento de emergencia de esta figura y también un momento en el cual está a discusión en la arena política y jurídica nacional. La Suprema Corte se empieza a ocupar de esto y, bueno, claro, también hay una gran resistencia porque a este país se le concibe como, al menos en términos jurídicos, como municipalista. Y se piensa muchas veces que
la defensa del municipio, así en abstracto, es la defensa de las comunidades locales, dentro de ellas las comunidades indígenas, pero realmente también en buena medida esta perspectiva desconoce pues justamente esta historia, esta relación que han mantenido las comunidades, las poblaciones indígenas con los gobiernos municipales, con los ayuntamientos, y cuál ha sido la lógica de subordinación, pues justamente que han estado sometidas muchas de estas comunidades, ¿no? Decir que pues esta es una historia que va a seguir pues desarrollándose seguramente en los días, en los años, en los meses subsecuentes, y que pues quizás en algún tiempo podremos saber si de un modelo ya muy rígido, muy hostil con la diversidad, ¿no? Y que, bueno, pues se sigue negando a transformarse y a cambiarse, ¿no? Quiero decir que, pues, todos estos cambios también son impulsados por las propias comunidades indígenas, ¿no? Que también han tenido, pues, justamente la habilidad de reinventarse, de reexistir, como se dice, dentro de este sistema y generar, pues, alternativas, pues para tratar de construirse un mejor futuro, ¿no? Por supuesto, tenemos una resistencia desde el Estado que es aplanadora, abrumante, por decirlo de alguna manera, que se desconoce, no se está de acuerdo con esas transformaciones. Sigue existiendo el fantasma de la separación, del desmembramiento del Estado. Y también, por otro lado, existe una discusión con otras organizaciones, otros movimientos que ven que la autonomía debe ser por fuera del Estado, ¿no? Y que esto lo ven como algo peligroso, en donde pues se pueda cooptar, digamos así, a las comunidades indígenas. Pero bueno, yo creo que ahí lo importante en esas posiciones, pues es lo que quieren las comunidades indígenas y no tanto lo que quieren o queremos las personas externas o los académicos o los líderes o los intelectuales, ¿no? Y bueno, pues más o menos así a grandes rasgos, espero haber podido compartir algunas de las líneas principales, de las preocupaciones principales que tenemos, y bueno, pues si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Sin duda, una intervención más que interesante, que da muchísimo para pensar y para comentar. Le voy a dejar palabra justamente a la doctora Ana Cristina, que es quien va a moderar las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Orlando Aragón Andrade, por esta exposición que ha sido muy clara, muy puntual, muy precisa, y pues estamos a la espera de sus comentarios. Me parece que en el chat, en los mensajes de la llamada, no tenemos ninguna pregunta o comentario. ¿Alguien quiere intervenir? Levantando la mano. Adelante, Salvador Sebastián. Buenos días a todos ustedes. ¿No se escucha bien? Salvador Sebastián, tenemos un problema con tu audio. No se alcanza a entender nada de lo que dices. Porque hay un ruido, no sé si sea el viento. A lo mejor si cierra la ventana o no se ve. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Adelante, Salvador Sebastián. Salvador Sebastián, ¿nos escuchas?
¿Querrías anotar tu pregunta en el chat, en el mensajes de llamada? Sí, si tiene problema, la maestra Sutsuki Heredia ha puesto en mensajes de la llamada, que es el icono que parece un globo de voz, y ahí pueden anotar su comentario si gustan. Mientras, permíteme, Orlando, una pregunta. ¿Cuál es el estado actual de esta descolonización de la que hablas? Me refiero adentro de las mismas comunidades. ¿Cómo es la recepción de esta posibilidad de la autonomía gubernamental de las comunidades indígenas y el pulso de cara a las elecciones del 2024? Cristina, pues antes que nada, un gusto saludarte. Hacía mucho que no te veía, me da mucho gusto verte. Mira, a ver, yo creo que el tema con la descolonización, que implica la emergencia de estas formas, de gobierno de las comunidades indígenas, debe de verse y debe de tratarse con cuidado, ¿no? O sea, a mí me gusta utilizar el término porque me parece que posiciona como sujetos políticos e históricos a las comunidades indígenas en su relación con el Estado, no simplemente como víctimas, pues, por decirlo de alguna manera, sino que también tienen capacidad de hacer cosas. Ahora, al tiempo que se da un proceso de descolonización en ciertas dimensiones, hay que ser conscientes de que esa descolonización o de que ese intento de descolonización se da en un campo de mucha desigualdad y de mucha asimetría, ¿no? En donde el Estado sigue teniendo, por supuesto, o la inercia estatal sigue teniendo el sartén por el mango, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que uno mucho ve son procesos de descolonización y intentos de recolonización, ¿no? De expansión estatal adentro de las comunidades. Ahora, el éxito o la situación de estos procesos, yo creo que tiene que ver con lo que podríamos decir utopías muy concretas, ¿no? Que parecen, que incluso hemos discutido con algunos colegas, que eso no debe de llamarse utopías. Pues bueno, yo muy modestamente sí creo que para mucha gente puede ser utópico, ¿no? ¿Qué es esto? La autonomía y el autogobierno en Michoacán, en estos casos de cuarto nivel de gobierno, significan servicios básicos e infraestructura. No significan cosas abstractas, no significan liberaciones con horizontes larguísimos, ¿no? Es decir, lo que la gente asocia en las comunidades es: queremos autogobierno para tener drenaje, para tener luz, ¿no? Que a lo mejor en otros contextos, pues puede sonar así como, hoy, pues eso, digamos, tengan pues asfalto o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso ha hecho justamente las comunidades volteen a ver esta situación como una posibilidad. Ahora, eso en el camino medio también, pues bipolar, por decirlo de alguna forma, tripolar. Por un lado, de los gobiernos municipales y de los políticos y de la clase estatal, que siguen sosteniendo descaradamente que las comunidades son incapaces de administrar presupuesto, ¿no? O sea, ese es el grado del racismo. Uno va a reunirse con diputados, con presidentes municipales, etcétera, y dicen: son incapaces, no van a saber, no saben, se van a pelear, etcétera, ¿no? Hay un temor de que van a despilfarrar el dinero, ¿no? De que se lo van a gastar en fiestas, en no sé qué cosas. Ese es el imaginario institucional de las comunidades. Por otro lado está la situación, pues efectivamente la inexperiencia de muchas comunidades para la administración del presupuesto, ¿no? Porque no están habituadas, es una cosa nueva y que efectivamente genera pues dificultades, desafíos. Hacer una obra, por ejemplo, no es tan sencillo como traigo el dinero y ya contrato a alguien, ¿no? Se tiene que hacer una serie de cosas.
aprender a relacionarse con el gobierno, con ciertas instituciones, etcétera, conlleva una curva de aprendizaje. Y luego, pues también hay una cosa como que está a la par, como que eso sí creo que viene más de fuera de las comunidades, que viene más como del ámbito también político, académico, como una concepción del buen salvaje, ¿no? De los indígenas no necesitan dinero, de que el dinero como que los va a pervertir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una preocupación que yo también veo de actores que inciden en la política pública y en el derecho, de decir que el tema de esta situación de que se pueda administrar y ejercer funciones de gobierno, administrar dinero y ejercer funciones de gobierno, va a dividir a las comunidades. Y a veces como que nosotros mismos queremos tomar decisiones por las propias comunidades, aun cuando pues es derecho de ellas, pues más bien decidir qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. ¿Qué va a pasar con el tema de la elección finalmente? Pues yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en los años anteriores. Obviamente cada vez con el crecimiento y la expansión de estos procesos también se diversifican las experiencias. Hay comunidades, la minoría, que no ve un dilema entre el autogobierno y los partidos políticos, pero la inmensa mayoría sí. Entonces, yo lo que veo es que para la siguiente elección, pues muchas comunidades, yo incluido creo que las mayorías con las que yo trabajo, o todas, no van a permitir la instalación de casillas, ¿no? O sea, en eso creo que también se ve como que es necesario impulsar, reforzar las formas de participación política de las comunidades, de las asambleas, etcétera, digamos, fuera de este sistema de partidos políticos, ¿no? Aunque ciertamente hay posiciones ambiguas y algunas comunidades, pues creo que ya lo han hecho en otros momentos, no ven incompatible esa situación. Entonces, yo pienso que es más o menos el lugar en el que estamos actualmente, ¿no? Bueno, más o menos. Espero haber dicho. Seguro, muchísimas gracias. Bien, Ivonne del Valle tiene la mano levantada, pero le voy a pedir antes de que haga uso de la palabra a Rafael Hernández, que es quien tiene aquí una pregunta en el mensajes de la llamada, si quiere hacerla de viva voz. O si la leo. Rafael Hernández, ¿estás por allí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo se determina la calidad de comunidad indígena dentro de la legislación mexicana? ¿Cómo se determina? Ok. Bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? A ver, depende de qué, para qué, ¿no? Digamos, en ciertos ámbitos también de los derechos políticos de las comunidades, en otros estados principalmente, sobre la usurpación de las identidades, ¿no? Por ejemplo, se han creado ciertas políticas, que es lo que impulsa más el INE, de abrir candidaturas a gente de las comunidades indígenas para que participen en la vida política desde los partidos, ¿no? Y se ha prestado para que muchos, pues, sinvergüenzas se hagan pasar por indígenas para, ¿cómo se dice?, pues para obtener la candidatura y eventualmente ser diputado, ser presidente, ser lo que sea que se esté proyectando, ¿no? Ahí hay una discusión. La Constitución es clara en ese sentido. La adscripción es el criterio más relevante, ¿no? Pero evidentemente ya en ciertas condiciones prácticas no es suficiente decir yo soy indígena, ¿no? Para ciertos trámites, por ejemplo, te piden documentos de la autoridad de tu comunidad, en donde diga, sí, fulanito de tal es integrante de esta comunidad, aquí lo conocemos, aquí está, tal o cual. Para otra serie de elementos, por ejemplo, para abrir un RFC en el SAT, a nombre de una comunidad, te piden que el INPI te expida un documento, una especie como de acta de nacimiento, en donde diga, sí, tal comunidad es indígena, ¿no?
Todo esto pues tiene un montón de paradojas, por supuesto, porque pues quién es el INPI para decir quién es indígena o no, pues eso suena como a Ministerio de Colonias, ¿no? Pero también es cierto que por el otro lado, nada más la autoadscripción pues también tiene los riesgos de lo que se ha llamado ahora la usurpación de identidades, ¿no? Entonces, la Constitución nos establece, insisto, ese parámetro de que la autoadscripción es el elemento más importante. Pero ya, insisto, dependiendo de lo que querramos hacer, como decir, somos indígenas o una comunidad es indígena, va a variar dependiendo de dónde lo queremos aplicar. Un caso, por ejemplo, también aquí de Michoacán, de nosotros de Morelia, de los que somos de Morelia, es el caso de la comunidad de Teremendo, de la tenencia de Teremendo, ¿no? Hace un par de años tuvimos un litigio con el Ayuntamiento de Morelia porque decía que no era comunidad indígena, ¿no? Y entonces, ¿quién dice que es comunidad indígena? Pues ahí se mete una serie de discusiones en donde participa el INPI, o sea, la institución encargada de la política pública, el Tribunal Electoral, una serie de instancias, y que al final del día ocurre al tema normativo que pues nos sigue estableciendo eso, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, también hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la lengua, con las comunidades que hablan todavía lengua originaria, con porcentajes de población, etcétera, pero que pues todo eso depende en qué campo concreto se quiera aplicar y qué autoridades intervengan. Por ejemplo, hay comunidades que no hablan ya la lengua y sin embargo tienen reconocido el carácter de comunidad indígena. Esto puede ser debatible, por supuesto, pero la autoadscripción sigue siendo el elemento más importante, pues, básicamente. Muchas gracias. Bien, Salvador Sebastián era quien primero había pedido la palabra. Ivonne, permítenos tantito para darle la voz a Salvador Sebastián. Adelante, Salvador. Sí, muchísimas gracias. Pues primeramente agradecerle al doctor Aragón por habernos ilustrado desde el punto de vista académico. Yo soy originario de la comunidad indígena de Comachuén y actualmente estoy asesorando al Consejo de Gobierno Comunal de Comachuén. Comparto muchas de las ideas que ha puntualizado muy claramente el doctor. Y bueno, pues Cherán, el movimiento que se hizo en Cherán a partir del 2010-2011, pues fueron los que fueron más conocidos a nivel local, a nivel nacional y hasta internacional. Y también estoy muy de acuerdo con el doctor Aragón, que comenta que las autonomías tienen un cierto sentido de los movimientos zapatistas. ¿Por qué? Yo les voy a comentar un suceso que pasó en el caso de Comachuén desde el año 2006. Un grupo de universitarios hicimos un movimiento para que también los jóvenes tuviéramos la participación de ser votados y poder participar en una asamblea, porque con esto de las autonomías, las asambleas también han tenido un giro totalmente a favor de la mujer, a favor de los jóvenes, que antes pues no teníamos la posibilidad de estar presentes en una asamblea, pero nosotros, un grupo de universitarios que estábamos estudiando acá en la ciudad de Morelia, planteábamos allí a las autoridades tradicionales que también nosotros como jóvenes se nos diera la participación de poder nosotros postular a un joven para ocupar el cargo de representante de bienes comunales, pero también con fines de cuidar nuestro territorio, porque en la meseta purépecha se están viviendo muchísimos problemas sociales. En el caso de Comachuén es un problema muy grave el control territorial de la comunidad, porque analizando la historia de Comachuén, desde la época colonial, Comachuén contaba con 7,000 hectáreas.
Hoy en día, Comachuén cuenta solamente con 4,000 hectáreas. Hemos perdido muchísimo territorio y con estos procesos de las autonomías, pues es precisamente enfocarnos en estas realidades que tenemos las comunidades. Muchas de las comunidades enfatizan mucho el recurso directo, ¿no? Pero yo siento, y yo como asesor del Consejo siempre les he dicho que hay otros puntos más importantes, porque como bien comentaba el doctor Aragón, muchos políticos dicen que las comunidades no tenemos la capacidad de administrar. Comachuén, desde que asumió el cargo o desde que empezó a vivir este proceso de autonomía, Comachuén siempre ha entregado en tiempo y forma los informes trimestrales, al igual que un municipio municipal. Y las comunidades tenemos toda la capacidad de organizarnos, pero sí, yo creo en lo personal, invito a todas las comunidades que están viviendo este proceso histórico, porque es histórico, que las autoridades que están al frente de las comunidades enseñen a las nuevas generaciones la historia local, ¿sí? Es muy importante en las autonomías volver a reeducar a nuestra población, a nuestra comunidad, y decirles que después de la conquista de las culturas mesoamericanas que se dio en el año de 1517-18 y en el año de 1519 con la llegada de Hernán Cortés y que funda en la Villa Rica de Veracruz el primer ayuntamiento para materializar no solamente su conquista militar, espiritual, sino con la instalación de este ayuntamiento materializa la conquista de la corona española con la institución de nuevas instituciones netamente europeas. Nosotros, la comunidad indígena de Comachuén, desde el año de 1831 pasó a ser parte de la cabecera municipal de Nahuatzin. Y hasta el año 2018, pues la comunidad optó por ejercer su autonomía, su autogobierno y la libre determinación. Fueron más de 180 años bajo el yugo colonial todavía, porque pues es una institución europea y que pues son temas que nos ayudan a discutir, a analizar, a replantear, porque es allí precisamente donde nosotros a veces nos preguntamos, entonces, ¿dónde queda la independencia de México? ¿Dónde queda la Revolución Mexicana? Si en la mayoría de los municipios pues todavía sigue esta institución vigente, ¿no? En el Estado mexicano también está constituido por instituciones netamente europeas, que Comachuén, afortunadamente, desde el año 2018 también estamos viviendo este proceso de autonomía y que también quiero mencionar que Comachuén es una de las pocas comunidades que tiene la paridad de género. En el Consejo integran 7 mujeres y 7 hombres. Es muy importante también mencionar que en estos procesos autonómicos también se está dando o se está trabajando esta parte también de la paridad de género. Sería en cuanto y agradezco por el espacio. Felicidades al doctor Aragón y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Orlando? Sí, agradecer a Salvador, Sebastián, y felicitarle, ¿no? Porque bueno que esa sea los consejos que ayuden a su propio consejo. Yo creo que ha sido muy claro y me ha ayudado justamente a poner sobre todo a ustedes, pues, expresar de estas cosas que también pasan con este proceso de autogobierno y de autonomía, ¿no? Que efectivamente hay un reajuste, una recomposición, creo yo, en la mayor parte positiva, para que otros sectores de las poblaciones, de las comunidades participen, ¿no? Y efectivamente, yo creo que una de las cosas que
se tiene que repetir y se tiene que decir y se tiene que tener conciencia. Y creo que así va el proceso en Michoacán en general de las comunidades, es no confundir el dinero con el autogobierno y cuál es el sentido de la lucha política de los pueblos indígenas, ¿no? Porque si bien, insisto, el tema del presupuesto sirve para cuestiones materiales muy importantes, no es, digamos, como lo han dicho, esa la lucha, ¿no? La seguridad, el territorio, la cultura, la reconstitución del pueblo, etcétera, son fines que pueden ayudar estos instrumentos legales, estos instrumentos administrativos, pero no son el fin en sí mismo. Entonces, no, nada más eso, qué bueno, y felicitarle por su trabajo ahí en el Consejo de Comanchón. Muchas gracias. Adelante, Ivonne del Valle. Y a Orlando por la presentación. La pregunta, aunque creo que ya en su presentación respondió de algún modo, pero me gustaría como que si fuera posible que precisara más. En principio, si esta herramienta está disponible para las comunidades indígenas, me pregunto por qué no la aprovechan más, ¿no? ¿Por qué no hay una proliferación de todo este movimiento? Y si se trata de, por un lado, la dificultad, como tú decías, la dificultad de tener que, hacerse cargo de muchas cosas que antes alguien no se hacía cargo, pero simulaba que lo hacía, ¿no? Es decir, es una cuestión de dificultad a lo interno, es una cuestión de desconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto parece una herramienta que sí, además de ser como señalabas, una cuestión de autonomía económica, rebasa esto con mucho, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿por qué no hay más? Y por otro lado, también, y esta es una pregunta quizás un poco perversa, ¿no? Pero pensando, no porque yo lo sea, sino porque lo es el Estado mexicano, ¿no? En el sentido de si el Estado, porque casi al finalizar dijiste, no sabemos si esto va a durar mucho, si esto va, ¿qué es lo que podría pasar si empezara a haber esta proliferación de movimientos de comunidades indígenas que están solicitando su autonomía, ¿no? Y si hay manera de cerrar esto con la legislación vigente, o si quisieran cerrarlo, tendrían que hacer cambios importantes a la legislación. Muchas gracias. Ivonne, pues también un gusto saludarte, aunque sea por voz. Espero que estés muy bien y ya ojalá podamos platicar pronto. Mira, Ivonne, pues yo creo que estamos viviendo un momento en el que este proceso de autonomías, de autogobierno de las comunidades indígenas, pues ya están en el centro de la agenda política a nivel estatal, ¿no? Ya son un tema importante a nivel nacional, quizás no tan importante como en Michoacán. Y eso es en sí mismo una novedad importante para nosotros. Yo tengo al menos que desde un poco antes del 2000 estudiando y siguiendo el tema de las comunidades, de sus luchas, de sus movimientos. Claro, no siempre estuve tan involucrado o participando tan activamente, ¿no? Como en los últimos años, pero sí puedo decir que no se había logrado una fuerza tan grande, por decirlo de alguna manera, que este tema ocupara, digamos, la agenda de los diputados, del gobierno del Estado, de esa manera, ¿no? Entonces, esto lo digo porque yo sí creo que se ha expandido. Ahora, ¿por qué no se ha expandido más? Mira, las dificultades son muchas, ¿no? Y son muchas las razones. La mayoría de las comunidades está muy controlada tanto por los gobiernos municipales como por los partidos políticos. Hasta ahorita una cosa que ha pasado en Michoacán es que casi todo todos los procesos implican una ruptura con la forma de organización previa que en las comunidades pues están muy metidas el tema de partidos, o con los presidentes municipales que también mediante distintos actores tienen muy agarrada, digamos así, a la comunidad. Esto es
pues digamos, las disputas en el poder local, en el gobierno municipal, son muy, muy complejas. Tiene que haber un proceso de organización y de convencimiento muy fuerte al interior de las comunidades, incluso pues para lograr triunfar, ¿no? Para lograr trascender, porque en nuestra escala, digamos, en esta escala desde abajo, estas luchas, yo creo que lo decía ahorita muy bien el compañero Salvador Sebastián, se ven como David contra Goliat, ¿no? Es decir, las comunidades han estado siempre pues sometidas al yugo del gobierno municipal y han históricamente sido, digamos, pues no sé, vencidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha dado satisfacción y también sorprendido es que cuando por fin se vence al gobierno municipal, las comunidades realmente lo celebran como casi la independencia, pues básicamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo creo que eso nos da alguna pista de entender por qué no se ha ido expandiendo más. Se tiene la idea, un registro aproximado más bien, de que hay como 500 comunidades indígenas en México. Perdón, en Michoacán, y hasta ahorita pues solamente 24, ¿no? Tienen este tema. Pero bueno, pues no es tan sencillo. También, insisto, pues están muchas fuerzas que están deteniendo esto en muchos niveles, ¿no? En el gobierno municipal, en el poder local, pero también en el estatal, en el federal, etcétera, que se está diciendo pues que esto no. Yo creo que una de las situaciones que también nosotros nos enfrentamos, y seguramente los compañeros de Comachueni y de otros consejos también, es demostrar que estas formas que las comunidades están haciendo son importantes, son eficaces, son honestas, pueden hacerlo incluso mejor y lo hacen mejor que los gobiernos municipales. Pero al mismo tiempo tú tienes toda una institucionalidad que está diciendo lo contrario, ¿no? Se están peleando, que las comunidades no saben, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que todavía estamos ahí en un impasse, ¿no? Y decirte, o sea, realmente hay muchos presidentes municipales y actores que pelean esto con los dientes, ¿no? O sea, yo recién ahorita tuvimos y tenemos, ¿no? Hay un caso en la comunidad de Carapan, en Chipchota, y el presidente municipal, la verdad es que a veces hacen cosas que te sorprenden, ¿no? Que ponen realmente en riesgo la vida de la gente o acciones muy irresponsables, por decirlo de alguna manera. Pero estás hablando, pues, de recursos, de control político, y eso a veces hace situaciones también como las de Zitácuaro, que también hemos vivido, ¿no? Muy, muy complejas, muy, muy difíciles. Y en meterse a esa disputa, que no es nada más de llevar un proceso judicial, porque eso también a veces nos equivocamos, creo yo, con todo respeto lo digo a algunos colegas, de decir que estas formas de autogobierno no son rebeldes, porque no cumplen, digamos, nuestros estereotipos de guerrilla, por decirlo así. Pero acá la gente cada vez, y seguramente acá los compañeros de Comachueni no me van a dejar mentir, tiene un riesgo inmenso meterse a este tipo de cosas, porque el poder en los municipios, en lo local, no se anda con miramientos, pues, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahora sí que quién sabe cómo a veces entendemos la rebeldía, pero en algunos casos cuestan vidas, ¿no? Aunque parezcan procesos que están acompañados desde las leyes, desde los tribunales, pero eso es solamente una parte que formaliza un proceso de organización y de lucha que conlleva a veces muchos riesgos, ¿no? Mira, la situación en Michoacán ha cambiado quizás en el último año porque el discurso del gobierno del estado cambió. El anterior gobernador, Silvano Aureoles, era totalmente en contra de estos procesos, ¿no? Estaban un poco proscritos el tema del autogobierno. A Cherán se le veía mal desde el gobierno, a las otras comunidades que ya también logrado en años previos su reconocimiento, pues también, no era un tema. Este gobierno del estado ha cambiado la retórica y ahora incluso dice que son ejemplos, ¿no? Obviamente eso, pues, incrustado con una serie también de contradicciones que
podrán rebasar pues una visión colonial del propio gobierno y del propio Estado. Ahora, por ejemplo, simplemente el tema del normalismo que se también tiene muy encendidas a las comunidades actualmente, ¿no? De los normalistas presos. Pero a pesar, digamos, de esa contradicción, pues el tema va avanzando más, ¿no? El tema se va, digamos, yendo, por ejemplo, ahora el tema de la ley de seguridad, ¿no? A otros temas que se van a empezar a discutir en las siguientes semanas, ¿no? Que con un gobierno del Estado como el que teníamos anteriormente, pues era inimaginable, ¿no? Porque finalmente estos avances también tienen que irse reflejando en la institucionalidad. Sin embargo, y a pesar de esto, de que en el gobierno del Estado haya un cambio en la retórica y que aparentemente se quiera posicionar como un aliado a la lucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? O se posicione o no, o lo haga con muchas contradicciones, o sea falso, por decirlo de alguna forma, independientemente de eso, a nivel federal ahora también tienes muchos enemigos, los ministros de la Corte. Es decir, por ejemplo, la ley que ha permitido que esto se difunda más, que de un año a otro saltemos de un panorama de unas 10 comunidades que ya ejercían el autogobierno a 24, de 2016 a 2020-21, teníamos que 10 comunidades lo habían logrado. En el último año se duplicó porque se produjo una ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando los ayuntamientos dicen, no, pues vamos a tirar esa ley y la mandamos a vía controversia constitucional a que la Suprema Corte opine, la Suprema Corte defiende y a capa y espada al municipio, porque piensa que el municipio es justamente el máximo referente del federalismo y de la justicia federalista en México. No conoce la injusticia que se ha cometido en contra de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y además, no solamente no conoce, no le interesa conocer, porque justamente muchas de estas ideas están cruzadas, pues justamente por pensamiento racista y discriminador, ¿no? O sea, a mí me ha tocado hablar con un par de ministros en distintas ocasiones ahora por el tema justamente de la ley, y su pensamiento es que, recuerdo mucho el caso de uno, no voy a decir nombres ni nada, pero cuando decía, es que las comunidades, ¿cómo pueden administrar recursos? Y hacía como hasta una situación de gesticulación que uno mismo ves como expresado ya ni siquiera en la cabeza o en la voz, sino en las caras que hace algunos de nuestros funcionarios de desagrado, de desaprobación, y que solamente pues uno lo puede entender por concepciones que se tienen, ¿no? Entonces, el propio Congreso Federal pues piensa que esto no es un tema. Ahorita, por ejemplo, que se está discutiendo la reforma electoral, están preocupados porque si corren a Lorenzo Córdoba, sabrá Dios quién, pero todo este tema de otras democracias, de otros derechos políticos, de otras formas de participación, pues apenas se tocan, ¿no? Apenas están ahí y gracias a que las comunidades mismas han ido a tocar la puerta, porque si fuera por estos políticos, pues no les importaría, ¿no? Entonces, la situación es que a pesar de que en ciertos resquicios del derecho que se han luchado para abrir estos espacios, la mayor parte de los actores, la inmensa mayoría de los actores institucionales y de las instituciones son hostiles a todo esto, ¿no? Entonces, acá tenemos pues justamente ese dilema, ¿cómo avanzamos? Porque a veces, pues justamente también decimos, es que tal reforma, por ejemplo esta de la ley orgánica municipal, se decía, no contempla todos los derechos, no dice los acuerdos de San Andrés. Pues claro, es que a todos nos encantaría que dijeran los acuerdos de San Andrés, pero se nos olvida que tenemos unos diputados que son los que aprueban las leyes y que esos diputados piensan como piensan, o que tenemos jueces que también piensan como piensan, ¿no? Entonces tenemos que tener los pies aterrizados en el suelo para saber cómo vamos a luchar frente a estos actores, que no son los que quisiéramos, pero que son los que están ahí, ¿no? Y que también si nosotros tenemos como en la cabeza fantasías que no tenemos claro en dónde estamos pisando, pues es la forma más fácil y más directa de fracasar en este proceso, ¿no? Realmente las resistencias están a todos los niveles de este tema y como te digo, o sea,
bueno, eso no lo comenté, pero vale la pena decirlo ahora. Saltamos de una serie de litigios porque no era posible reformar la Constitución, no era posible reformar la ley, ¿no? Por eso esta cuestión de los acuerdos de San Andrés, de la traición al EZLN, etcétera, no fue posible reformar la ley, se ganó en litigios, después el tribunal cerró la puerta en los litigios, se logró reformar la ley por impulso de las comunidades, reformar la ley orgánica municipal, que es la que permite ahora esto, y ahora la Suprema Corte está cuestionando la constitucionalidad de esa ley, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que seguramente las comunidades van a seguir buscando, van a tener que seguir tocando puertas, ya sea mediante la movilización, ya el poder, el gobierno, los actores, a veces hasta los propios actores que deberían de ser aliados, pues no están ahí, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Orlando Andrade. Quiero invitar a mi colega, la doctora Lorena Ojeda, para que cierre esta extraordinaria conferencia que nos has dado, invitando a la siguiente, que está también sumamente interesante. Muchas gracias, doctora Cristi. Bueno, Orlando, siempre es un placer escucharte, uno aprende muchísimo. Yo me quedo con ganas de hacer mi pregunta, pero seguramente, porque el tiempo se nos ha agotado, pero seguramente ahora pronto que nos veamos, espero la próxima semana, pues ya podamos conversar ampliamente sobre estos temas y justamente los retos, ¿no? Y lo cambiante de estas dinámicas de las cuales nos has compartido pues tu experiencia, ¿no? Y las reflexiones. Creo también que este seminario se enriquece muchísimo con las participaciones de quienes forman parte de él, evidentemente más allá de las organizadoras, pues el público, ¿no? Los asistentes y quienes siempre tienen algo interesante que compartir y que reflexionar. Así que muchísimas gracias, querido Orlando, te mando un abrazo, te mando tu constancia también próximamente al correo y pues les agradezco a todos la presencia también este día, esta mañana, que ya se convirtió en tarde, y los invito la próxima semana a la charla que va a dar Isela Shospa sobre libros inmediatos en lenguas indígenas, que bueno, pues es una propuesta de trabajo, también de reivindicación del uso de las lenguas originarias y de su difusión en diversos ámbitos. Pues muchas gracias a todos y seguimos entonces con la sesión 7 la próxima semana. Gracias, Orlando. Que estés muy bien. Gracias a todos. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.